Bienvenidos a Ver del Monje, el hogar de historias que inspiran, motivan a vivir con positividad y también invitan a la reflexión profunda. Escondido entre las nubes en medio de la cordillera de los Andes, el pueblo de Cecaira aparece como un diminuto punto en el mapa de Dios. Allí, el viento no sopla, sino que se desliza por cada techo de barro. Se cuela entre los dedos agrietados de las mujeres que tejen suéteres de lana y penetra en el corazón de los niños que, desde pequeños, entienden que soñar es un lujo para los pobres. En la última casa al final de la pendiente rocosa, donde los escalones ya están desgastados por los años, vive una anciana ciega llamada Naira con su único hijo, Ilan. 10 años atrás, tras un derrumbe de rocas desde la cima del Chiriuku, ella perdió la vista al correr a salvar a Ilan, que entonces era un niño de 10 años cuidando llamas. Dicen que en aquel momento, Naira cubrió a su hijo con el cuerpo y recibió el golpe celestial directo. Desde entonces, sus ojos solo conocen una noche silenciosa. El recuerdo de aquel día permanece en algún lugar dentro de Ilan, como una gran roca que bloquea el arroyo, no se disuelve, no se va. Nunca habla de ello. Nadie le obliga a recordar. Porque en Cecaira, la gente vive de papas secas, hojas de coca y silencio. Naira ya no puede ver, pero sigue bordando, con las manos, con la memoria y con los hábitos de quien ha visto demasiada luz en la vida. Palpa los hilos de lana, cose botones en la ropa de los niños del pueblo. Aunque está ciega, es la única que sabe torcer el hilo en forma de copo de nieve, algo que nadie allí ha visto jamás fuera de los libros escolares antiguos. La gente la quiere. Pero el cariño no alimenta a una ciega. Ilan se casó hace un año. Su esposa, Milena, hija de otro pobre tejedor, es joven, fuerte y tiene los ojos siempre fijos en el otro lado de la montaña, donde hay pueblos más ricos, donde el arroz crece sin sembrar y el agua corre sin ser sacada del pozo. Después de la boda, la casa, ya de por sí estrecha, comenzó a fracturarse, no por falta de espacio, sino por la distancia entre lo que nunca se dice. Milena no odia a Naira, pero no entiende por qué una madre ciega sigue viva sin poder ayudar en nada. Quizás, si mamá fuera a un lugar con mejor medicina, estaría más saludable o al menos, dejaría de ser una carga, dijo una vez, mientras Ilan sacudía una camisa húmeda en la cuerda de tender. Él no respondió, pero su corazón lo escuchó. Esa semana, el clima comenzó a cambiar. El viento andino llega como un ladrón, sin aviso, sin compasión. Ilan vio la hierba moverse en el borde de la montaña, como si una mano invisible estirara su alma. Empezó a pensar en un viaje. Un viaje para buscar medicina para mamá. Como dicen en susurros los adultos cuando sacan a un moribundo del mundo de los vivos, empacó desde temprano, cuando la neblina cubría el mundo como sal recién cosechada. Un saco de alimentos secos, una bolsa de agua del manantial y el viejo manto de su madre, el que ella usaba siempre cuando llegaba el frío. Ilan mintió con una voz tan tranquila que hasta él mismo creyó sus palabras. Mamá, dicen que hay un curandero cuero en la cima del Chiriuku. Puede curar la ceguera con hojas y luz del sol. Naira sonrió. Sus labios temblaban, como si la alegría luchara contra una vieja duda. No preguntó nada. Solo apoyó suavemente la mano en la frente de Ilan. Si se trata de la luz del sol, entonces la encontraré con el corazón. Si tú me llevas, hijo, ya estoy viendo la luz. En ese momento, se oyó un aleteo en el patio. Cuna del enorme águila salvaje descendió silenciosamente sobre la piedra donde Naira solía secar la lana. No era una mascota. No estaba enjaulada.
Pero desde hace 7 años, cada vez que Naira la llamaba, ella regresaba, como si compartiera el alma de aquella mujer ciega. Naira solía contar que, en un invierno implacable, escuchó un gemido detrás de un risco, un lugar al que nadie se atrevía a acercarse por miedo a una avalancha. Siguiendo el sonido a tientas, encontró un águila con el ala rota, que se debatía entre un matorral manchado de sangre. La llevó a casa, envolvió su ala rota con hojas de coca, la alimentó con sopa de batata y el calor de su voz. Un día, el águila volvió a volar. Pero no se fue del todo. Se quedó, como si pagara una deuda de gratitud, o tal vez, como si una parte de su alma perteneciera ya a Naira. Ilan siempre se sentía incómodo bajo la mirada de Cuna. Sabía que eran ojos de animal, pero también ojos que habían visto lo que los humanos no se atreven a enfrentar, la traición. La mañana del viaje, Ilan rodeó con un brazo a su madre, y colocó su mano sobre su hombro, como cuando era niño y ella lo guiaba a través del arroyo. Cuna volaba en lo alto, sus alas dibujaban círculos entre la niebla. Los aldeanos miraban en silencio. Nadie decía nada. Creían, o al menos esperaban, en los viajes. Pero en el corazón de Ilan, cada paso era una puñalada. No por las montañas, sino porque había elegido un camino sin regreso. Empezaron a subir la ladera pedregosa, el sendero que llevaba al bosque de nubes, donde se creía que las almas de los ancestros aún volaban entre las raíces de los árboles antiguos y susurraban al viento. Naira no sabía que la llevaban hacia otro destino, pero su rostro seguía sereno, y sus labios cantaban suavemente: hay una montaña sin nombre, donde las madres buscan la luz perdida. Si tú me llevas hasta allí, te perdonaré, aunque no me traigas de vuelta. El canto se desvaneció con el viento. Ilan, una vez más, no respondió. Pero lo escuchó. Como si fuera su propio corazón el que hablara. El horizonte empezó a teñirse de un gris plateado cuando 3 siluetas, una anciana, un joven y un ave, se perdieron lentamente tras las rocas al final del pueblo de Cecaira. Por el camino angosto, del ancho de una rueda de carreta, las piedras afiladas crujían bajo los pasos de Ilan como dientes de bestia. Él iba adelante, cargando una mochila con provisiones, sin atreverse a mirar atrás. Naira, con una mano apoyada en su hombro, lo seguía con pasos ya torpes pero constantes, como si dentro de ella viviera un viejo reloj que solo funcionaba con recuerdos. Y Cuna, el gran águila de plumaje gris plateado como escarcha, volaba en círculos silenciosos sobre ellos, no tan cerca como para llamar la atención, pero nunca tan lejos como para ser olvidada. Cuando el sol lograba atravesar las nubes, sus alas brillaban como una enorme cuchilla. Deslizándose entre el cielo y el abismo, el viento de la altura cortaba la piel como pequeñas cuchillas. Pero lo que congelaba a Ilan no era el viento. Era el silencio. Un silencio denso, extendido entre él y su madre, entre el pasado y el presente, entre la gratitud y la traición. Sabía que estaba haciendo algo imperdonable. Pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Milena había llorado toda la noche, diciendo que si no hacían algo, toda la familia moriría de hambre, que el pueblo entero murmuraba sobre la sombra de una anciana ciega que pesaba como una montaña sobre la espalda de un hombre joven. Mamá es una carga, había dicho ella. No solo para ti, sino para nuestro sueño. Ilan no quería creerlo. Pero la pobreza no le permitió negarlo por mucho tiempo. Pasaron por la quebrada de Cheasca, donde los riscos se elevaban a ambos lados como murallas derruidas. Abajo se abría un abismo profundo,
donde alguien una vez cayó mientras cargaba leña, y jamás se encontró su cuerpo. Ilan evitó mirar hacia abajo. Temía encontrar allí su propia conciencia hecha pedazos. Pero Naira sonrió levemente, y su voz sonó suave como el viento del amanecer. ¿Recuerdas este lugar, Ilan? Cuando eras pequeño, le temías a las alturas, y yo te contaba historias del alma del caballo alado para que olvidaras el miedo. Ahora eres más alto que yo, más fuerte. Y estás por llevarme al lugar donde brilla la luz. Ilan apretó los labios. No por emoción, sino por dolor. Dolor como el de tragar una espina de pescado que no se puede escupir. No respondió. Porque temía que, si hablaba, su voz se quebraría, al llegar a un claro al pie del paso de Puma Yacta, donde antes había una estación de descanso para pastores. Ilan se detuvo y mintió a su madre, diciéndole que debían pasar la noche allí porque pronto llovería. Encendieron una pequeña fogata, sacaron papas secas y hojas de coca para masticar. A la luz parpadeante del fuego, el rostro de doña Naira mostraba cada arruga como vetas en la piedra. Aunque estaba ciega, parecía aún ver algo. Hijo, dijo lentamente, ¿sabes por qué no le tengo miedo a la oscuridad? Ilan no respondió, porque ya viví en otra oscuridad. La oscuridad del corazón humano. Es más fría que la piedra, más profunda que los abismos. Pero cuando uno cree en alguien, esa oscuridad se convierte en luz, aunque sea solo un pequeño punto. Aquellas palabras fueron como una daga clavada directamente en la mente de Ilan. Quería levantarse y huir. Pero sus piernas pesaban demasiado. Como si la propia tierra lo retuviera, obligándolo a escuchar cada palabra de su madre. Esa noche, Ilan no durmió. Mientras doña Naira dormitaba junto al fuego, él se sentó a unos pasos, observando fijamente la espalda de su madre, donde el viejo poncho caía como la corteza de un árbol añejo. En el cielo, Cuna seguía volando, silenciosa como un alma sin descanso. Cada vez que descendía, Ilan sentía que sus ojos penetraban en sus pensamientos. No lo juzgaban. Pero tampoco lo perdonaban. A la mañana siguiente, continuaron ascendiendo. El aire se volvía más fino. Cada paso era como levantar una piedra del corazón. Doña Naira tosía más. Su respiración era corta, y a veces debía apoyarse en el hombro de su hijo. Pero, curiosamente, no se quejaba. Al contrario, contaba historias sobre su niñez, sobre el padre de Ilan, sobre el burro llamado Llano que Ilan montaba a los 3 años. Reía al recordar cómo Ilan robaba cuerdas para atar las patas de las gallinas y practicar para ser chamán. Ilan permanecía en silencio. Evitaba mirar a Cuna cada vez que se acercaba. Aunque sabía que era un águila, sentía que lo estaban juzgando. Al mediodía llegaron a una bifurcación de piedra. Un lugar que Ilan conocía bien, a la izquierda, el lago Pacuchi, donde había pasto tierno y pastores. A la derecha, el bosque de niebla de Bara Bara, donde nadie se atrevía a pasar la noche. Y allí era donde él decía que buscarían un curandero. Nadie le había dicho a Ilan que, cuanto más alto se sube, no solo hace más frío, sino que uno se ve a sí mismo con más claridad. Cuando el frío cala en cada capa de piel, en cada hueso, en cada pensamiento, también es cuando las mentiras más ocultas ya no tienen donde esconderse. El monte Chiriuku, que en quechua significa cumbre helada, se alza entre las cordilleras más altas de los Andes. No hay casas, ni pastores de llamas, ni huellas.
Allí el viento aúlla como almas antiguas aún errantes, y las piedras son frías como tumbas sin nombre. Ilán y su madre, doña Naira, tardaron 3 días desde el pie del paso de Puma Yacta hasta llegar allí. Durante esos días, ella se debilitaba, comía poco, tosía mucho, y a veces Ilán debía sostenerla paso a paso. Pero no se quejaba. Seguía hablando, riendo, contando historias, cantando antiguas melodías de los cuero que Ilán no escuchaba desde que dormía en hamacas. Cuando llegaron a un valle pedregoso, rodeado por 3 lados de acantilados y un lado abierto hacia el abismo, Ilán dijo que era el lugar ideal para acampar antes de continuar, sin techo. Usó una lona vieja y algunas ramas secas para armar una tienda. Mientras doña Naira descansaba, él fingió hervir agua. Y en silencio preparó pan seco, agua y algunos manojos de hojas de coca, para el frío, como dijo. Cuna, el águila gris plateada, seguía volando en lo alto, sin perderlos nunca de vista, sin permitir que sus alas descansaran por mucho tiempo. Cuando el sol comenzó a esconderse tras las capas de nubes grises, él se sentó junto a su madre. Ella estaba acurrucada en una manta de lana tejida a mano. Su cabello plateado se extendía como nubes sobre la roca. «Hijo», susurró, «hoy siento el cielo diferente». ¿El viento? Parece estar diciendo algo. Ilán miró al vacío. El viento realmente hablaba con los gritos de las almas y los suspiros de la tierra y el cielo. Pero no respondió. Solo le entregó un pequeño paquete con pan seco y agua. «Guárdalo, madre. Voy a subir un poco más, a ver si encuentro a alguien pastoreando cerca. Si veo a alguien, regresaré de inmediato», ella asintió. Sin una pizca de duda. Su fe era lo único que el tiempo jamás había podido desgastar. «Está bien. Pero si vas lejos, recuerda mirar al cielo para vivir. No bajes la cabeza siempre. El cielo es alto, hijo mío. Quien mira hacia arriba, no se pierde». Naira asintió suavemente. Sacó de su bolsillo un pequeño trozo de tela, el bordado de copos de nieve que había terminado la noche anterior, y lo puso en la mano de Ilán. «Llévate esto. Si te pierdes, míralo para recordar que mamá aún te espera». Ilán lo tomó. Las puntadas sobresalían como latidos. No sabía por qué lo sostenía con tanta fuerza, como si pudiera salvarlo de lo que estaba por venir. Ilán apretó los labios. Asintió. Luego se puso de pie y se dio la vuelta lentamente, como quien se aleja de sus propias raíces. Cada paso hacía crujir las piedras bajo sus pies como si lo recordaran. Cada ráfaga de viento hacía sonar la hierba seca como un lamento. Y entonces, desde atrás, un grito agudo rasgó el aire. No era humano. Era de cuna. Un grito que no se parecía a ningún sonido que haya hecho un águila antes. No era una amenaza, ni una llamada a la bandada, sino el aullido de quien presencia lo que nunca debió ocurrir. Ilán se detuvo. Sus hombros temblaron. No miró atrás. No podía, pero las lágrimas comenzaron a caer. Silenciosas, sin sollozos. Como el rocío cayendo de un témpano, nadie lo nota, pero hiela el alma. Siguió caminando. Dejando atrás la figura encogida de una anciana bajo el techo bajo de una tienda. Dejando atrás el pasado, la familia, las noches abrazados bajo la luz de la lámpara de aceite y el sonido de la lluvia en el techo de hojas. Dejando atrás las nanas de los tiempos en que no sabía leer, y las comidas con el aroma del maíz tostado que su madre siempre decía que era la mejor parte. Guardada para ti.
y también dejó atrás una mirada que no podía ver, pero que seguía desde el corazón. Cuando descendió un tramo de la montaña, donde el viento ya no aullaba, donde los gritos de las piedras ya no resonaban, Ilan se dejó caer sobre una roca plana. El sol estaba por ponerse. La cima del Chiriuku no era más que una silueta borrosa entre las nubes grises. Kuna descendió, posándose en una roca cercana. Miró a Ilan. No con ojos de ave, sino con una mirada que parecía más antigua y comprensiva que la humana. Vuela, susurró Ilan. Ya no tienes que presenciar esto, pero Kuna no voló. Se quedó allí, firme, inmóvil, como si solo cuando Ilan se enfrentara a sí mismo, pudiera marcharse. Ilan hundió la cabeza entre las manos. Por un momento, quiso regresar. Subir la montaña, abrazar a su madre, decirle todo. Pero entonces, la voz de Milena, la voz de la pobreza, de la presión, del hambre, volvió a alzarse en su mente. No puedo seguir manteniéndola. Esa es la realidad. Nadie puede, se dijo a sí mismo. Luego se levantó. Por primera vez en su vida, no se sintió más alto, sino más bajo. Como una sombra que se encoge, fundiéndose con las nubes de las montañas, perdiendo forma. Lo que quedó en la cima de la montaña, el cielo empezó a cubrirse de neblina. El viento frío envolvía a la señora Naira como cintas de luto. Ella no llamó. No preguntó. Solo yacía en silencio, con las manos unidas sobre el pecho como en oración. Sus ojos estaban cerrados, pero sus labios sonreían, y en un rincón del cielo, Kuna volvió a volar. El batir de sus alas rasgó la niebla, resonando entre los acantilados. Como una última advertencia. Como el canto que alguien envía al cielo, para aquellos que se han perdido dentro de sí mismos. Después de dejar la cima de Chiriuku, Ilan regresó al pueblo de Cekaira en un silencio pesado. El techo de tierra antigua, la puerta de madera deformada por el tiempo, y las paredes rugosas parecían aún más frías de lo habitual. Los aldeanos lo miraban con ojos conocidos, preguntaban suavemente, ¿cómo está la señora Naira? Pero Ilan solo agachaba la cabeza y respondía vagamente. ¿Mi madre necesita quedarse unas semanas en las alturas para recibir tratamiento? Hay un curandero allá arriba. Nadie dudó, pues todos sabían que la señora Naira era ciega, introspectiva, y casi no había salido del pueblo en los últimos 10 años. Sin embargo, la primera noche de regreso, Ilan no pudo dormir. El sonido del viento golpeando la vieja tienda en lo alto parecía aún resonar en su mente. La imagen de la mano delgada de su madre, sujetando la suya con confianza, lo perseguía cada vez que cerraba los ojos. La casa, sin la presencia de ella, se sentía helada, incluso sin viento que soplara, y entonces, una tormenta de nieve violenta llegó de repente, cubriendo de blanco toda la cordillera de los Andes. Los vientos furiosos azotaban los riscos, arrastrando la nieve hasta los pueblos en las laderas. Los aldeanos se avisaban entre sí para cerrar temprano, juntar leña, sellar las rendijas. El cielo parecía desplomarse, gris, pesado, sin distinguir el día de la noche. Comenzaron a circular rumores. Un grupo de leñadores cerca del desfiladero de Apulaya dijo haber visto la silueta de una mujer sentada junto a una roca, entre la niebla y la nieve. La mujer llevaba una capa roja, el cabello blanco suelto, inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra. Al escuchar eso, Ilan se quedó paralizado. Esa capa roja,
Él mismo se la había puesto a su madre cuando montaron la tienda en la cima. Esa noche, Ilan se retorció en la antigua habitación. El colchón de algodón crujía con cada movimiento. Como si lo reprendiera, sus manos aún cubiertas de tierra y piedras seguían sin lavar, porque no tenía el valor de enfrentar el agua fría y lo que ésta podría limpiar, la culpa. A medianoche de ese día, se oyó un leve rasguño en el techo. No era el viento, sino un sonido agudo y rítmico. Ilan se levantó de golpe, abrió la pequeña ventana y miró hacia afuera, y su corazón se detuvo por un instante. En la rama del cactus junto a la casa, estaba la silueta imponente de un águila. Era Kuna, sus ojos dorados brillaban en la oscuridad, pero ya no tenían la fiereza de siempre. En su lugar, había una tristeza profunda, como si también llevara un fragmento de recuerdo demasiado pesado para expresar. En una de sus enormes garras, sostenía con fuerza un pedazo de tela roja rasgada. Era un trozo del chal de la señora Naira, con restos de nieve seca y un cabello blanco. Ilan se tambaleó. Salió temblando, alzó la mano pero no se atrevió a tocar. Kuna no gritó. No voló, solo permaneció allí, mirándolo, como una acusación silenciosa. A la mañana siguiente, todo el pueblo se llenó de rumores. Unos decían que el águila había volado como el espíritu de la montaña. Otros decían que se acercaba una desgracia, que los ancestros estaban enojados. Ilan, por su parte, se sentó en silencio en un rincón de la casa. No comía, no hablaba, no se movía, escuchaba el viento, como esperando una señal desde la cima. La segunda noche, la tormenta rugió de nuevo, y esta vez, Kuna no volvió. Pero Ilan sabía que aquel pájaro no necesitaba regresar más. El mensaje que traía ya era demasiado claro. Por primera vez en su vida, Ilan sintió algo que nunca había sabido nombrar, el vacío de alguien que ha perdido a sí mismo. El amor de su madre, su mirada ciega pero sabia, su voz suave en medio del frío cortante, ahora eran solo un jirón de tela entre las garras de un águila. Recordó las palabras de su madre, en la última mañana en la montaña: cuando ya no me veas, mira al cielo, porque estaré allí en las nubes, en las aves que vuelan, en el sonido del viento. Ahora, cada vez que el viento se colaba por las rendijas de la puerta, Ilan sentía un nudo en la garganta. Su madre ya no estaba, pero el viento seguía allí. La tercera noche, después de que Kuna desapareciera en la oscuridad, Ilan aún no había cerrado los ojos. Cada latido de su corazón era como un tambor golpeando en su pecho vacío. El pueblo de Cekaira yacía tranquilo en el valle, enterrado bajo gruesas capas de nieve y una tormenta interminable. En la cocina helada, la sopa de piedra reposaba sobre cenizas frías, y el fuego moribundo reflejaba la sombra de Ilan en la pared, una sombra delgada, con la cabeza baja, como si estuviera a punto de caer. Entonces Ilan se levantó, tomó su viejo abrigo, la lámpara de aceite y su mochila. Nadie supo que se fue. Nadie lo detuvo. Solo el viento notó que esos pasos ya eran distintos, ya no ligeros, sino pesados, como si llevaran un alma consigo. El cielo rugía. Nubes negras se arremolinaban alrededor de la cima de Chiriuku como un círculo de furia ancestral. Ilan caminaba paso a paso por la nieve blanda, resbalando y levantándose otra vez. En lo alto, el batir de alas resonaba entre montañas y bosques. Kuna había regresado. El águila desplegaba sus alas majestuosas, volaba lento, luego se inclinaba hacia el norte, señalando el camino. Ilan no dijo nada, solo asintió levemente. Ellos, su mano y ave, volvían a ser compañeros. Cuanto más subía, más profunda era la nieve.
Los antiguos senderos casi habían desaparecido. Ilan tenía que guiarse por la memoria, por las rocas y por los postes de madera que los aldeanos colocaban para marcar el camino. En muchos tramos, la nieve le llegaba por encima de las rodillas. El viento le azotaba el rostro con un ardor punzante. Pero no se detenía. En su interior ya no había miedo a la muerte, solo miedo de que su madre hubiese muerto en soledad. Bajo el cielo gris, los recuerdos regresaban en oleadas. Recordaba una tarde de invierno, cuando tenía apenas 8 años, y salió corriendo a jugar junto al río helado. El hielo se rompió, e Ilan cayó al agua gélida, sus pequeñas manos agitándose con desesperación. Pero entonces, una mano firme lo sujetó por la ropa, era su madre. Ella se metió en el agua, aunque el hielo cortara su piel, aunque él pesara tanto, y lo sacó con toda la fuerza de una madre que había sido golpeada por la vida. Aquella noche, ella tuvo fiebre alta, y todo el pueblo tuvo que reunir cada hoja medicinal para salvarla del frío mortal. Ilan solo supo quedarse a su lado, tomarle la mano, y temblando, llamarla mamá durante toda la noche. Ahora. Ilan volvía a nadar en una tormenta blanca, no para huir, sino para regresar, para salvar. Entonces recordó una noche de hambre desgarradora, cuando la cosecha se perdió por completo y la comida se agotó. La familia solo tenía un puñado de harina de maíz. La señora Naira le dio la única porción de gachas a Ilan. Él lloró, sin querer comer, pero ella fingió enojarse y dijo, si te debilitas, yo ya no tendré razones para seguir viva. Así que él tragó cada cucharada, mientras ella bebía agua caliente en silencio para engañar a su estómago vacío. El viento silbaba en la cima de la montaña. Grandes masas de nieve se desprendían de las laderas, cayendo como gritos. Ilan se abrazó a una roca, esquivando la avalancha que pasaba a su lado con estruendo. La lámpara de aceite se rompió, la llama se apagó, y solo quedó la luz gris del atardecer helado. Kuna chilló, voló en círculos sobre él y descendió junto a una cornisa. Allí había huellas humanas, borrosas en la nieve. Ilan corrió hacia ellas, con el corazón a punto de estallar. Eran huellas débiles, pequeñas, quizás dejadas por las sandalias de tela de su madre. Conducían hacia una grieta profunda al pie del Chiriuku. Ilan descendió con la cuerda, cada paso tembloroso, la esperanza tensa como un hilo delgado. El viento gemía entre las rocas, los ecos caían como llantos desde las entrañas de la montaña. Entonces la vio la bufanda roja, enganchada en una rama pequeña, y debajo una zanja en la nieve, como si alguien hubiera resbalado. Gritó con fuerza, «¡Mamá!». Su voz retumbó, y luego, «¡Silencio, mamá!». Una vez más, el viento respondió con silencio. Kuna se posó en la cornisa rocosa, con la cabeza ladeada, los ojos fijos sin parpadear. Emitió un grito, no fuerte, pero largo, como un sonido que anunciaba algo entre dos mundos. Ilan se dejó caer al suelo. Tiritaba de frío, pero por dentro ardía con un dolor sin nombre. Si su madre había caído al fondo de ese abismo. Si había muerto de frío en la primera noche. Aún quedaba una oportunidad para pedirle perdón, pero entonces ocurrió algo extraño, el viento cesó de repente. En medio de ese frágil silencio, desde las profundidades del barranco, se oyó una voz, débil, entrecortada, como si viniera de otro mundo, Ilan. Levantó la cabeza, el corazón latiendo con fuerza. No estaba seguro de si era un sonido real o una alucinación, pero lo escuchó con claridad.
era su madre, llamándolo. Aunque fuera una sola vez. Aunque fuera tan tenue como un suspiro, sin dudarlo, Ilan se aferró a la roca y continuó descendiendo. La sangre brotaba de las yemas de sus dedos arañados. El viento volvió a soplar. La nieve volvió a caer. Pero dentro de él, se había encendido una llama. Una chispa de esperanza y el coraje nacido del amor que antes había tratado de negar. El águila seguía volando en círculos arriba, ya no guiando, sino vigilando. Como un espíritu en medio de la nevada. En lo profundo del barranco, donde la luz del cielo apenas lograba dibujar una línea tenue como un hilo colgado desde lo alto, Ilan resbaló y cayó sobre una roca húmeda. La nieve cubría todo en una fina capa, las paredes eran resbaladizas, pero no sentía miedo. Era su corazón el que lo guiaba, no sus pies. El débil llamado se había desvanecido con el viento, dejando un silencio sofocante. Se puso de pie, el cuerpo adolorido por los golpes. Su mano derecha sangraba, empapando el guante. Sus ojos escudriñaban las paredes escarpadas, entre la nieve y las rocas desnudas. Todo a su alrededor era gris, frío, sin signos de vida, pero entonces, en un rincón oculto detrás de una gran roca, entre dos paredes que formaban un pequeño triángulo, Ilan divisó un color que no pertenecía a la naturaleza, un trozo de tela roja, desgastado, rasgado y mojado por la lluvia. El corazón se le subió a la garganta. Corrió hacia allí, su madre estaba allí, la señora Naira estaba encogida, con la espalda apoyada en la roca, los brazos cruzados sobre el pecho como si intentara retener el último calor. Tenía los ojos entreabiertos, los labios agrietados, el rostro pálido. La nieve se acumulaba alrededor de sus piernas y hombros, como un sudario natural ya dispuesto. «Mamá», gritó Ilan, cayendo de rodillas. Le tomó la mano delgada, fría como el hielo, los párpados de ella se movieron ligeramente. Y como un milagro en medio de la muerte, sus ojos se abrieron lentamente, nublados, pero aún capaces de reconocerlo. «Ilan», susurró con voz temblorosa, «¿has venido?» Ilan no pudo contenerse. Rompió en llanto, las lágrimas cayendo sobre el rostro envejecido de su madre. Sus manos temblorosas la abrazaron, apoyando su mejilla contra la de ella, fría, pero aún con aliento. «Lo siento. Lo siento. Me equivoqué. Fui egoísta, ignorante. No merezco ser tu hijo». Pero ella no lo regañó, no preguntó nada. Solo sonrió suavemente, una sonrisa tenue, casi sin vida. «Sabía que volverías. Porque aún tienes corazón. Ese corazón que alimenté con los inviernos más duros de mi vida». Kuna se posó sobre una roca cercana, recogió sus alas, y guardó silencio. Observaba a la señora Naira como si estuviera inclinando la cabeza. El viento se detuvo. El espacio enmudeció por completo, como si se inclinara a presenciar un instante que trascendía la frontera entre dos mundos. Ilan sacó del bolsillo el último puñado de hierbas secas que llevaba consigo, aquellas hojas que soltaban una savia tibia al triturarlas, y las sirvió improvisadamente en una lata de hojalata sobre una pequeña llama alimentada con enredaderas secas. Cubrió a su madre con la capa, le frotó suavemente las palmas de las manos y susurró sin cesar: «Aguanta, mamá. No vas a morir. Estoy aquí. Te llevaré a casa». Ella ya no respondía. Se había quedado dormida, su cuerpo desplomado como un junco al caer la nieve. Pero seguía respirando.
Aún respiraba, y así fue como Ilan comenzó su viaje imposible: cargar a su madre cuesta abajo desde la montaña. Ató firmemente a la señora Naira a su espalda con tiras de tela y una manta rota. El peso no era mucho, pues ya no era más que piel y huesos, pero su fragilidad hacía que cada paso de Ilan tuviera que ser cuidadosamente calculado. Cada resbalón, cada ráfaga de viento, podía significar el final. La tormenta regresó. La nieve caía copiosamente. El viento cortaba el rostro como cuchillas. Tuvo que pegar su cuerpo contra las rocas para proteger del viento a su madre. Cada vez que el agotamiento lo hacía tambalearse, Ilan recordaba los ojos de su madre abriéndose para mirarlo poco antes, como una vela temblando al borde de apagarse, pero todavía lo bastante cálida como para calentar toda una vida. 3 horas después, al cruzar una ladera angosta, resbaló, rodó sobre unas piedras, y sintió un agudo dolor en la espalda. Pero lo primero que hizo fue tantear hacia atrás. Su madre seguía bien sujeta, su cabeza recostada contra su espalda. Seguía viva, bajo la gruesa capa de nieve, su sangre empapaba la ropa, las heridas escociendo de rojo. Las rodillas entumecidas, la vista nublada. Pero cada vez que creía haber llegado al límite, Ilan oía en su mente la vieja canción de cuna de su madre: cada pajarito tiene su forma de volar, pero el nido siempre será su hogar. Cayó la noche. Aún no habían terminado de bajar la pendiente. Ilan improvisó un refugio en una grieta de la roca. Encendió fuego, envolvió a su madre en mantas, y se quedó vigilando, los ojos abiertos. Cuna seguía allí, el pájaro que no los había dejado ni un momento. Se posó en una piedra, sus ojos brillando como brasas en la oscuridad. Cuando amaneció, la nieve comenzó a cesar. En el cielo plateado, los primeros rayos de luz rompieron las nubes. Ilan se puso de pie, la espalda curvada por el dolor, pero los ojos resplandecían. Volvió a cargar a su madre en la espalda. Finalmente, cuando el sol asomó por completo tras la cumbre, el pueblo de Ze-Caira apareció a lo lejos, los tejados emergiendo entre la nieve como carbones encendidos sobre un manto blanco. La gente del pueblo corrió al ver la silueta de Ilan al pie de la cuesta, desechó. Tambaleante, con una mujer menuda envuelta en un pañuelo rojo a la espalda, un niño gritó: «¡Es la señora Naira! ¡Está viva!». Ese grito resonó, atravesando el viento helado, despertando a todo el pueblo. Corrieron hacia ellos. Lloraron. Los metieron en casa. Encendieron fuego. Y por primera vez en muchos días, el pequeño pueblo se calentó no solo por la leña, sino por el corazón humano. Ilan se desplomó justo en la entrada. Antes de perder el conocimiento, vio al águila Cuna elevarse al cielo, con las alas abiertas, cortando la luz del amanecer. Entonces lo comprendió: hay cosas que, aunque duelan hasta el alma, valen la pena si es el camino que te lleva de vuelta al verdadero corazón. La noticia de que Ilan había cargado a su madre desde la cima de una montaña nevada hasta el pueblo se propagó por todo Ze-Caira en una sola mañana. Los ancianos, los niños, los campesinos, los vendedores de maíz asado, los talladores de madera. Todos quedaron atónitos al presenciar esa escena. El hijo que se creía perdido para el pueblo y para su madre, ahora flaco, harapiento, tambaleándose sobre la nieve, llevando sobre su espalda a una anciana exhausta pero viva. Nadie dijo una palabra. Ese silencio, curiosamente, no fue de juicio. Fue un silencio lleno de admiración y asentimiento. Como si el pueblo de Ze-Caira,
con sus casas de barro marrón y las banderas de oración ondeando al viento, hubiera estado esperando este momento desde hacía mucho tiempo. Ilan no hablaba mucho. Solo inclinó la cabeza para saludar a todos y luego ayudó a su madre a entrar en la vieja casa, situada en la ladera de la colina, esa casa que él había abandonado, a la que ni siquiera miró cuando dejó el pueblo. La casa seguía allí, pero el techo tenía goteras, la cocina estaba fría y las paredes deterioradas. Era como si la casa hubiese estado esperando su regreso para renacer. Esa misma tarde, Ilan cortó leña, remendó el techo con un viejo trozo de cuero, volvió a colocar las piedras que se habían desprendido del muro trasero y encendió el primer fuego en años. La llama tembló, titubeante, y luego cobró vida con fuerza, como el corazón de alguien que despierta de un largo letargo. Cuna, el águila plateada, posada en el tejado, observaba desde el cielo pálido. No gritaba, no se iba. Parecía haberse vuelto parte de esa casa, como un espíritu guardián, que no pertenece al mundo, pero que permanece, silencioso. La madre de Ilan, la señora Naira, yacía en la cama vieja, cubierta con pieles suaves que él había conseguido a cambio del collar de plata de antaño. Aún estaba débil, pero cada día el rubor regresaba poco a poco a sus mejillas. Y lo más extraño era que, cada vez que abría los ojos, aunque cansada, miraba a Ilan con la misma ternura de antes. Sin reproches. Sin preguntar por qué me dejaste. Solo con aquella mirada, esa que Ilan antes consideraba débil, pero que ahora era la fuerza que lo alejaba del abismo. Al día siguiente, Ilan bajó caminando al pueblo. No llevaba ropa nueva, no se ató el cabello como antes. No tenía la apariencia de alguien con ambiciones de cambiar su destino. Solo pidió un martillo viejo al herrero retirado y, en silencio, reabrió la pequeña fragua cerca del arroyo, donde su padre solía forjar cuchillas tan afiladas como el viento de la montaña. Comenzó con trabajos pequeños. Afiló la azada del señor Pello que cultivaba papas, herró al viejo caballo del señor Martín, y reparó el aro del cesto de la señora Maru, que vendía flores. El pago no era mucho, a veces solo mazorcas, albaricoques o un puñado de granos, pero sus manos se volvieron firmes, su mirada menos dura, y el fuego dentro de él ardía constante. Cada noche, Ilan regresaba a casa. Cambiaba el agua de su madre, preparaba té con hojas de coca silvestre, y le limpiaba el rostro con una toalla tibia. Luego se sentaba junto al fuego, tallando de nuevo el mango de un cuchillo o reparando una silla desvencijada. El sonido del martillo y de la madera se mezclaba con el susurro del viento de la montaña, como si aquella casa antigua reviviera poco a poco. Una vez, mientras quitaba maleza en el patio, la señora Naira lo llamó en voz baja, Ilan. Él corrió hacia ella y se arrodilló junto a la cama. No viviré mucho más. Pero no tengo miedo. Porque sé que has vuelto, dijo ella. Él negó con la cabeza, conmovido hasta las lágrimas. Todavía no puedes irte. Aún no te he devuelto ni una sola primavera. Ella sonrió suavemente, y le acarició el cabello. Por primera vez en muchos años, no vivas para devolverme nada. Vive para encender. Encender aquello en lo que yo creí, lo que tu padre enseñó, lo que este pueblo necesita. Esa noche llovió. Una lluvia suave. Ilan se sentó junto al fuego, con un cuchillo al rojo vivo en la fragua. Cuna seguía en el tejado, batiendo las alas de vez en cuando, como consolándolo. De pronto, se oyó un golpe en la puerta. Era el viejo maestro Lucero. Me han dicho que has reabierto la fragua, dijo, sosteniendo una cerradura rota. Ilan asintió.
El maestro colocó la cerradura en la mesa y miró alrededor de la casa iluminada por el fuego. Vio a la señora Naira dormida plácidamente, y su mirada se suavizó. «Antes quemaste mis libros», dijo, ya sin enojo. «Ahora, quizá deberías reescribirlos en hierro». Se rieron con una risa suave, como la brisa de una noche de primavera. Desde ese día, la gente del pueblo comenzó a venir más seguido. Algunos traían leña, otros ayudaban a reparar el tejado, y los niños jugaban en el patio, dibujando el gran pájaro en la tierra. Ilan no hablaba mucho, solo inclinaba la cabeza en señal de gratitud. Pero su mirada, por primera vez, ya no huía. Estaba abierta, acogiendo cada rostro, cada toque de manos, cada risa, y entonces, una mañana, cuando el sol rojo se alzó tras la cordillera de los Andes, Ilan encendió el fuego. La llama brilló en la forja, como si se encendiera de nuevo el fuego en su corazón. Ya no había amargura, ya no había dureza, solo firmeza y calidez. Afuera, el águila cuna se elevó al cielo, con sus alas extendidas como si dibujara un círculo de fuego sobre el cielo azul claro. El pueblo de Cecaira volvió a ver humo saliendo de la chimenea de la herrería. Y alguien susurró, la casa vieja vuelve a brillar. No solo por la leña. También por cosas que no se pueden medir. En una mañana suave y soleada, cuando la nieve en las cumbres de los Andes comenzaba a derretirse en pequeños arroyos que serpenteaban entre las rocas, doña Naira partió, no sufrió, no lloró, no dejó palabras finales. Simplemente fue una mañana como tantas otras, cuando Ilan abrió la ventana para dejar entrar el viento del amanecer y llevó un cuenco de sopa caliente al cuarto. Ella ya yacía en paz, con el rostro sereno, como si acabara de escuchar una canción de cuna ancestral. Sus manos entrelazadas sobre el pecho sostenían una flor ñuñu morada, una flor que crece entre las grietas y solo florece cuando la nieve se retira. Cuando se supo la noticia de su fallecimiento, todo el pueblo de Cecaira quedó en silencio. Nadie lloró en voz alta, nadie gritó. Parecía que había vivido de la manera correcta, suave como el humo del hogar y resistente como la raíz de una planta silvestre. Y también porque todos sabían que una parte de ella vivía en Ilan, el hijo que una vez se perdió, y que ahora era el pilar más firme del pueblo. El funeral fue sencillo pero solemne. La llevaron en una camilla de madera que Ilan mismo había construido, cubierta con una manta de lana que ella había tejido durante el invierno más crudo. No hubo sermones religiosos, solo los vecinos sentados en círculo a su alrededor, contando historias del pasado. El día que salvó a una comadreja de una trampa. El día que caminó 6 horas por la montaña para llevar medicinas a un niño con fiebre alta. El día que recogió hojas de coca para preparar té al maestro Lucero cuando perdió la voz. En ese momento, con el sol lo suficientemente alto como para hacer brillar la nieve distante, se oyó un aleteo desde el norte. Todos alzaron la vista, cuna a punto, el águila plateada cruzó el cielo con sus alas extendidas. Descendió veloz a unos metros sobre sus cabezas, y luego se elevó de nuevo, más alto aún. Durante un instante, todos contuvieron la respiración. Dio 3 vueltas alrededor como en un antiguo ritual, y voló en línea recta hacia la cordillera de Vilcabamba, antigua tierra de los antepasados incas. Y nunca regresó. Ilan se quedó allí, sin derramar una lágrima, pero con una mirada ardiente como si por primera vez pudiera ver todo el firmamento. He aprendido a mirar el cielo para vivir. Susurró, como si hablara con su madre, con cuna, consigo mismo. Después del entierro, vieron a Ilan limpiar en silencio la casa vieja. Pero esta vez no era para restaurarla,
sino para reservar una habitación para los ancianos solitarios del pueblo. Reparó camas, restauró ventanas viejas para dejar entrar el sol de la mañana. En la pared, colgó un marco negro, dentro del cual había un boceto hecho con carbón, su madre sentada hilando, y detrás la silueta de un gran ave con las alas extendidas. Poco después, don Timos, el hombre más anciano del pueblo, se mudó allí. Luego, doña Águeda, tras una caída, también fue llevada en brazos por Ilán para ser cuidada. Poco a poco, la antigua herrería se convirtió en un nuevo hogar no solo para los ancianos, sino también para los niños, que acudían a aprender a tallar madera, cocer barro, encender el fuego. Ilán nunca contó todo lo que ocurrió aquel año en la cima de la montaña. Solo vivía de forma plena y silenciosa, como si cada día fuera una forma de redención. No con lágrimas ni promesas, sino con cada taza de té, cada bufanda cálida, cada piedra colocada de nuevo en el sendero del pueblo. 5 años después, se vio a Ilán de pie, solo, en la cima de la colina durante el solsticio de invierno. No había una sola nube, solo un cielo azul tan profundo que dejaba sin aliento. Levantó la vista y luego cerró los ojos. En su mente volvió a aparecer la imagen de su madre, sentada frente al fogón, murmurando una canción de cuna, y el pájaro plateado posado sobre el tejado. Nadie sabía si Ilán seguía esperando algo. Pero para él, la espera ya no era una carga. Porque lo más importante ya lo había aprendido, vivir como un ave, libre, pero sin perder el rumbo, y cuando alguien preguntaba cuál era la herencia que su madre le dejó, nadie señalaba un objeto. Todos apuntaban hacia la fragua encendida, hacia la casa llena de risas infantiles, hacia los ojos de Ilán cuando miraba al cielo. Allí, un ala había cruzado su vida, y dejó un cielo que nunca se cerraría. La historia de Ilán y doña Naira es una sinfonía conmovedora sobre el amor maternal, la redención y el regreso a la esencia humana. Detrás de cada línea cuidadosamente descrita y de las imágenes de fuerte carga cinematográfica, hay un mensaje profundo sobre el valor de la piedad filial, el perdón y el poder del amor incondicional. Ilán, un hijo que llevaba en el corazón una pesada culpa, enfrentado entre la pobreza y el peso de su familia, tomó la amarga decisión de llevar a su madre a la cima del monte Chiriuku con la intención de abandonarla. Fue una elección dolorosa, reflejo de la tragedia interna de alguien desgarrado entre el deber y una realidad implacable. Sin embargo, la naturaleza no fue indiferente al corazón humano. El águila cuna, figura de un alma ancestral, lo observó, fue testigo y habló con un silencio punzante. Fue la conciencia, los ojos de doña Naira y el testigo del acto de Ilán. El punto de inflexión de la historia se encuentra en el momento en que Ilán regresa durante la tormenta de nieve, un giro que marca la transformación de quien abandona a quien salva. Llevar a su madre a cuestas colina abajo entre el hielo no fue solo un acto de redención, sino también un viaje arduo hacia sí mismo. El frío de la tormenta, las heridas y el agotamiento físico fueron calentados por el amor, los recuerdos y el llamado tenue de su madre en la oscuridad. Lo más conmovedor es que doña Naira no lo reprochó. Su mirada al reconocer a Ilán, tierna, perdonadora, se convirtió en una fuente de vida que alimentó la fe y la compasión en su hijo. Tras regresar al pueblo, Ilán no ofreció justificaciones. Vivió en silencio, reconstruyó la fragua y cuidó de su madre hasta su último aliento. Su redención no fue con palabras, sino con acciones, cada llama del fogón, cada cuchillo forjado para el pueblo, cada manta cálida para los ancianos. El águila cuna, tras volar 3 veces para despedir a doña Naira, nunca volvió, como si el alma de la madre hubiera alcanzado la paz, y la lección que Ilán necesitaba aprender se hubiera completado.
El viaje de Ilan no terminó con el remordimiento, sino con una mirada en alto, dirigida al cielo. Como su madre solía enseñarle, quien mira al cielo, no se pierde. El mayor significado de esta historia no reside solo en la redención, sino en cómo vivir dignamente después del error. Ilan atravesó el abismo de la traición para volver a la luz de la humanidad. Es un viaje que todos nosotros, aunque no escalemos montañas reales, debemos emprender en la vida, escalar la montaña que llevamos dentro, para aprender a vivir mirando al cielo. Muchas gracias por dedicar tu tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olvides suscribirte al canal, dejar tus comentarios y compartir este vídeo con los demás. Les deseo paz y felicidad.